Pero sí vamos a hacer una conversación con ustedes a partir de lo que recogieron de sus grupos. Entonces, por favor, por ahí va a estar rotando el micrófono para que ustedes vayan compartiendo. Entonces, lo primero, vamos a centrarnos en los rasgos de la crisis. El primer bloque de preguntas, ¿no? La primera línea. ¿Cuáles eran los rasgos de la crisis? ¿Qué actores influyeron o detonaron esa crisis? ¿Y cuál fue el impacto que eso generó en la comunidad? ¿Ya? Lo vamos a decir de manera muy sucinta, ya ustedes tuvieron el tiempo para reflexionarlo. Aquí solo vamos a decir la conclusión a la que llegó el grupo. Entonces, si les parece, empezamos allá por Pedro. Las tres primeras cositas, ¿no? Nosotros encontramos que la situación de crisis era la pérdida de confianza y la división generada en un principio por los actores políticos y religiosos. Pero también vimos que entre los actores, los principales se denotaba el alcalde, el sacerdote, pero sobre todo vemos que la comunidad es quien lo permitía, ¿no? Entonces el actor principal sería la comunidad. A lo mejor nosotros éramos los representantes, pero la comunidad era la que había permitido llegar hasta ese punto. Dentro del impacto, pues vimos que se creó un ambiente de división y odio que llegó hasta consecuencias mortales, ¿no? Como nos compartías de que había ya familias, no solamente eran ya los de un partido político y el otro, que en tiempos así es, en tiempos de elecciones se desataba la violencia, sino ya estaban tan ciclados ellos en su manera de pensar, creyendo que era la correcta, que lo defendías, ahora sí que a muerte. Fue lo que descubrimos nosotros. Bien. Vamos, los demás vamos a ver si hay algún elemento nuevo, lo agregamos, o alguna particularidad que ustedes creen que dista de lo que el otro grupo ha planteado. Bien, sigamos. Decanato San Pedro de Jesús Maldonado, esto lo vimos allí, quien escribió todo esto fue Luis. Guadalupe 2020, sueño deseado. No. La situación de crisis, la primera parte. ¿Quiénes fueron los actores? Donde tenía el principio que la corrupción, me fijé que tenía la corrupción al principio. Estaba doblado en tres partes. Muy bien. Situación de crisis, en el segundo, entonces el alcalde y el sacerdote. Como consecuencia se formaron tres grupos, uno a favor del alcalde, otro a favor del sacerdote y uno que no estaba de acuerdo con ninguno, ¿verdad? Entonces aquí vemos la situación que estaban, que se atacaban unos a otros como verbalmente, se les ofendía, les decían palabras incoherentes y lo que estaban a favor del sacerdote, pues ellos, el caso es que había crisis, había pleito entre ellos, entre los dos y los que estaban en contra, ¿verdad? Los que no apoyaban a ninguno, pues eran los que inclusive ahí parece hubo hasta gente que hasta desertó de Guadalupe. Entonces es lo que comentamos nosotros. Escribimos muchas cosas, pero esto es lo más relevante. Bien, gracias. Siguiente. Bueno, del decanato de San Felipe, la situación de crisis fue la ausencia del concepto de comunidad, lucha de poder por muchos años, corrupción en lo que es la mala utilización de los recursos, desconfianza y una comunidad sin rumbo. Los actores que participaron en esta crisis fueron tres: partidos políticos, iglesia y la oposición. ¿Y cuál fue el impacto? Les
división en la comunidad y que trajo eso negativo en algo positivo, como la conciencia del beneficio de vivir en comunidad. Fue ese despertar colectivo de decir qué vamos a hacer. Tenemos dos caminos, ¿no? Que decía, o estancarnos o ya actuar. Bien, gracias. Bueno, en síntesis, la crisis fue, la que nosotros detectamos, fue la falta de esperanza que tuvo el pueblo, la falta de confianza en esas dos personas, el sacerdote y el alcalde, la falta de esperanza, de fe y de confianza en estas dos personas. Y por eso ya la decisión de algunos de huir del pueblo. Lo bueno fue que reconocieron que había un conflicto, que había que hacer un diálogo y que había que encontrar las similitudes que había entre todos, ¿verdad?, en esa comunidad, y tratar de hacer una comunidad con un fin común para todos, para un bienestar de toda la comunidad. Muy bien, gracias. Vamos en el reino. Ya vamos al reino. En la crisis. Estamos en la crisis. Es que nosotros pusimos primero la causa, conflicto político de los ayuntamientos, y luego pusimos los efectos, una comunidad dividida por la clase liberal y la clase conservadora, y luego después los efectos, división, desconfianza, violencia, corrupción, pérdida de valores, y por último, ¿cuáles fueron los motivos de fondo? Pues desarrollo comunitario sostenible y social. Esa es la segunda parte. Déjalo ahí. Ahora pasamos a esa parte. Seguimos. Gracias. Bueno, nosotros vimos cuál era la situación de crisis, los conflictos políticos con la mala administración de los recursos. Esa es ¿cuáles fueron los autores principales de esa crisis? Pues nosotros vimos que era el sacerdote, el alcalde y la comunidad en sí. Y el impacto que generó en el pueblo, pues que fue dividido por esos mismos conflictos, que no se ponían de acuerdo, que estaban divididos entre las dos partes. Bien, gracias. La crisis es meramente un conflicto político. ¿Por qué? Porque la violencia y la corrupción atenta contra la comunidad. Hay pérdida de fe, esperanza, es una comunidad sin rumbo. El conflicto político pues es entre caciques, la mala utilización de los recursos y manejados solo por grupos políticos. Y dentro de los actores pues tenemos al alcalde, caciques, sacerdotes y, como decía el compañero, la comunidad como afectada directamente. Y pues el impacto sería que los escenarios comunes se convirtieron en escenarios de conflicto. El alcalde entró en conflicto con el sacerdote, dividiendo al pueblo y perjudicando a la comunidad. Muy bien. Pues ya dijeron todo, ¿no? Bueno, la crisis pues ya la conocemos, el enfrentamiento entre caciques, la corrupción, conflicto político, pérdida de confianza por parte de la comunidad, inseguridad, odio, mala utilización de los recursos. Los actores aquí nosotros pusimos, bueno, claro, primero pues la comunidad, también pues el sacerdote, los grupos políticos, la pastoral social que intervino también, creando pues animadores, ¿verdad?, pues, mismos de la comunidad, misioneros del Espíritu Santo, lo que fue la creación de Fundación San Juan Diego, también que se forma, sí, ¿verdad?, a partir de esto, y un actor principal también y motivador, pues la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, que fue un motor para esa reestructuración social. Entonces, que también nosotros aquí la consideramos como principal actor. Impacto. Ok, impacto, bueno, que se generó lo que es
participación política en ¿qué? ¿Cómo se llama? Concentración, construir nexos comunitarios también, entre eso ahí lo mencionaron. Ahí, participación con solidaridad también, que fue algo que se creó por medio de los animadores, y algo y también interesante era que mencionaba que crear y prepararse también para ofrecer algo más a la comunidad. Eso también fue un impacto, porque ya no era solamente me preparo para mi desarrollo, sino al contrario, para yo ofrecer algo mejor, porque tengo capacidad de dar a mi comunidad. Bien, vamos a hacer un par ahí para recoger todas las 8 respuestas. Hay que diferenciar muy bien entre los actores que detonan el conflicto y que sostienen la crisis porque la pueden perpetuar. Si no hubiese habido una intervención externa positiva, ese conflicto se hubiera podido agudizar y las consecuencias hoy las estaríamos lamentando muchísimo más. ¿Ya? Entonces, los actores concretamente, o sea, había unos antecedentes y un contexto hostil, un pueblo que no era pueblo, es decir, no había algo que lo convocara. Eso hace crisis con facilidad. Lo que en otros lados pues se deja pasar como un evento y no ocurre tanto, no es tan grave, pues en este tipo de sociedades que no tienen nada que las cohesione, no tienen una visión común, entonces es un pueblo que con facilidad pierde el rumbo. Y además, históricamente dividido por temas políticos, ¿sí? Campeaba la corrupción, digamos. Ya de por sí había como un contexto que podríamos decir que son rasgos de una crisis, pero luego hay un conflicto que agudiza la crisis, que la detona, y concretamente tiene que ver con 2 actores muy puntuales, que son 2 líderes distintos, no son políticos los 2. El asunto es de política, pero son un líder religioso, que es el sacerdote, y un líder político, que es el alcalde. ¿Ya? Ellos 2 se pelean, no saben manejar su situación, claramente lo dice la profesora, que es personal. Celos, egos de poder se agarraron y se llevaron en los pies a la comunidad que tanto decían querer servir. ¿Ya? Sabiendo, pero yo lo que quiero llamar la atención es, fundamentalmente, cuando empiezan a describir al sacerdote, dicen claramente, fue una persona muy buena. Fíjense que el asunto no se trata, y ahí es donde a veces nosotros en el juzgar, hacemos análisis de realidad para encontrar a quién culpar. Y eso no nos permite superar una crisis. Lo que dice claramente la profesora, y después lo corrobora uno de los animadores, ¿sí? Llega un sacerdote con ideas muy buenas. Se da cuenta que la gente de aquí es muy buena, pero muy maleable. Se da cuenta que aquí hay mucho potencial. Se enamora de este pueblo, pero se da cuenta que hay mucha corrupción, que es el tema político. Y él propone desde afuera, porque es un agente externo. Propone una solución. Y el pueblo lo siguió como el Mesías. Así vivimos nosotros siempre esperando cada 6 años o cada 4 años que venga un Mesías y corremos ciegamente a decir, este sí es el que nos va a salvar. ¿Sí? Fíjense que eso no lo hace malo. Claramente el pueblo le reconoce al sacerdote una pureza de intención en haber querido ayudar con una propuesta desde él. Como él no podía lanzarse, a no ser que hubiera colgado la sotana, entonces promueve a un laico, es de la iglesia, es un laico comprometido que ha sido evangelizado, producto de un proceso de la evangelización, y lo promueve y lo pone en la alcaldía. Otra solución que viene de afuera, y cifran las esperanzas. Y recuerden que la gente tampoco culpa al alcalde, son capaces de reconocerlo. ¿Sí? Ese pueblo estaba endeudado, llevado por los corruptos, lo saneó, lo limpió de toda esa corruptela que había. Pero se agarraron entre los 2 amigos, porque el alcalde ya no quería ser el títere del párroco. El párroco quería ser el alcalde detrás del alcalde. Entonces, cuando llega el momento en que dice déjeme gobernar, y entonces es cuando empieza la puja ahí. Pero es un tema de personas, ahí no había
nada que ver, no había corrupción, no había ningún problema, ¿sí? No había ahí no, ni era que el padre le estuviera pidiendo su coima, nada de eso. Fue la mejor de las intenciones. Y la comunidad reconoce que los dos fueron muy buenos. Entonces no es un tema de quién fue el malo del paseo, la pregunta fue ¿qué actores detonaron? Y yo los veo a ustedes con miedo hasta decir el padre. Lo dicen con duda, es más fácil decir el laico. Pues sí, es que esa es nuestra PCH, nuestra pinche condición humana. Nadie nos deja exentos de la posibilidad de jugar un día de actor que detona una crisis que se lleva a los demás. ¿Cuántos no hemos lastimado a la familia? Y eso no nos hace ser los malos del paseo. Ese es el problema de la bipolaridad de la visión occidental, que queremos hacer el discernimiento de la realidad para encontrar a quién echarle la culpa. Entonces el malo es el que se tiene que convertir, y esa es la doble moral en la que a veces caemos los cristianos. Al que culpamos, ese es el malo, es el monstruo, es el demonio, y el resto somos la gente de bien, que estamos del lado de los buenos somos más, decimos. ¿Sí? Lo que queda claro en este ejercicio es que el pueblo reconoció, ya no podemos seguir culpándolos a ellos. Gente que siga llegando a esta situación, la vamos a quemar hasta que nosotros como pueblo no demos un salto. Y ahí lo corrobora Reinel cuando dice: nosotros cifrábamos las esperanzas y siempre esperábamos que el cambio viniera de afuera, y lo que este proceso nos permitió fue entender que tenía que empezar con la toma de conciencia de cada uno de nosotros los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, los actores, y digámoslo sin miedo, eso no los hace malos, ¿sí? Hoy en día el pueblo está reconciliado con esos dos actores y les agradece lo bueno que intentaron hacer, y en la historia pasarán pues con todo lo que sufrieron y lo que hicieron sufrir, pero eso no los hace ni mejor ni peor que nosotros. ¿Ya? Ahora, los otros actores, que ya sobre todo ustedes logran identificar ahí, son los actores que entran a hacer un poco el acompañamiento en el momento de crisis, acogiendo ese sentimiento, conteniendo la idea de caer en la tentación de la violencia y ayudándoles a cambiar. Entonces, si no ha funcionado esperar que los cambios vienen de afuera, ¿no será que es que tienen que empezar desde dentro? Que es la voz de la iglesia, ¿sí? Y no importa, también como iglesia podemos equivocarnos y haber caído en un tema de esto. Si nosotros no hubiéramos, es decir, mal hubiera hecho el señor obispo de la época si dijera: no, pues es que ya nosotros ahí hemos perdido la confianza en la comunidad. Porque lo que sí es cierto es que hubo una desbandada de católicos que ustedes no se imaginan en ese momento. Proliferaron las sectas como no se imaginan. Ellos se declararon en misión permanente y aprovecharon y pescaron el río revuelto, ¿sí? Entonces, la humildad del señor obispo en ese momento es decir: sí, lo permitimos, también somos parte de esto, tenemos que enmendar. Nos piden apoyo a la pastoral social y por eso tuvimos chance de entrar a hacer este proceso como iglesia, reparando el daño causado también. Es que por eso cuando nosotros decimos que nos vamos a confesar al sacramento de la reconciliación, lo primero que hay es el propósito de enmienda, ¿sí? Y la penitencia no es otra cosa que la forma de enmendar, ¿sí? Que no es solamente rece 3 Padres Nuestros y 2 Ave María, sino enmiende su error. Y eso es lo que hace la iglesia con este tipo de procesos. Entonces, para mostrar que no es que siempre la iglesia entra como el santo del paseo a resolverlo, también se puede ver involucrada y parte de la situación crítica, y por qué no con humildad reconocer que ahí tenemos que hacer propósitos de enmienda. Esto es un caso sui generis, no es todas las veces, pero ocurre. Y ahí es donde tenemos que decir: pues también nosotros necesitamos de conversión, pero asimilarlo y asumirlo con entereza. Pero ahí hay unos actores que han identificado que ya son los actores que entran, digamos, a transformar la crisis, a hacer respuesta solidaria en un momento de crisis, que son las misioneras y la fundación. Llegan posteriormente, digamos que ahí hay un ejercicio de algunos líderes de la comunidad y la pastoral social que entra a hacer esta reflexión con la comunidad y posteriormente se llega a la conclusión. Bien,
Después de la crisis, entonces, ¿cómo hacer para levantar la mirada? Porque es que yo quiero que ahí retomemos. Algunos de ustedes hablan de desesperanza, algunos de ustedes dijeron pierden el rumbo, hay desorientación. Recuerden en La Voz de Luz Ángeles cuando dice con frecuencia no sabíamos para dónde agarrar, no sabíamos ni a quién seguir. ¿Sí? Reynel lo dice, yo quería salir corriendo, yo no, estaba frustrado, estaba muy enojado, ¿sí? Por todo lo que pasaba. Hay que ponerle sentimientos concretos porque la crisis se siente así y se siente bien feo, ¿sí? Se siente bien feo. Y cuando hay violencias y muertes y ese tipo de vidas que son más profundas, se siente mucho peor. ¿Ya? Allí es donde la voz de la iglesia tiene que ser una voz de profeta. Pero no es ese profetismo que llega a despotricar. Bendito cura, ¿para qué se ponía a meterse en política? Bendito alcalde, que usted traicionó los ideales de la iglesia y se puso a... No. La voz profética de la iglesia no es solo la denuncia como a veces pensamos, es ayudar al pueblo a levantar su mirada y ponerla más allá de la crisis. Eso es la profecía. ¿Y es por qué? Porque la esperanza es fundamentalmente la forma en la que Dios levanta. Recuerdan que ayer hablábamos de que también el cambio empieza en la persona por tomar conciencia de su dignidad. Imagínense, se están sintiendo como un sapo aplastado, ¿sí? Levantar su mirada es sí conducirlo, pero decirle ustedes pueden, ustedes tienen muchos valores. Y entonces esa es la función y la intención que tiene el futuro deseado. Ponerlos a soñar cuando se están agarrando entre ellos, cuando se quieren matar porque es que usted respalda al cura, usted respalda al alcalde y usted es enemigo de los dos. Entonces, ¿ustedes creen que ponerlos a hacer un análisis y un diagnóstico, pues se van a agarrar más de los pelos tratando de culparse quién tiene la culpa de esta crisis? La intención del futuro deseado es ayudarles a levantar la mirada y ponerla más allá de la crisis. Esa es la intención del futuro deseado. ¿Está claro? ¿Ya? Por eso les dijeron, ¿cómo quisieran ver ustedes a Guadalupe? ¿Están contentos con esta situación? ¿Esto es lo que Dios quiere para nosotros? Pues por supuesto que no. ¿Cómo quisieran que fuera entonces? Y nos damos cuenta que en los análisis y diagnósticos con frecuencia nos desencontramos más, porque estamos buscando a quién echarle la culpa. Mientras que en el futuro deseado hay más facilidad de concentración. Esas 4 palabras lograron, ¿sí?, la confluencia de todos los sectores, aún los que se consideraban enemigos entre ellos. ¿Cuáles fueron entonces esas 4 palabras? Desarrollo comunitario, sostenible, saludable y seguridad. Exacto. Guadalupe en el año 2020 será un municipio comunitario, sostenible, saludable y seguro. Pero cada una de esas palabras tiene un sentido construido por la misma comunidad. ¿Sí? Si se dieron cuenta ahí cómo mostraron, fuimos concertando, el mismo alcalde lo decía, fuimos hablando con los distintos grupos políticos, con los comerciantes, con las comunidades. Cuando dicen veredas, yo sé que para ustedes la vereda es como una de... para nosotros la vereda es el rancho, una comunidad rural, que se van ubicando en el lenguaje. Fueron por las comunidades rurales, ¿sí?, en los ranchos, concertando. ¿Qué significa un Guadalupe comunitario? Entonces la gente dijo, ¿sí?, que todos nos unamos respetándonos las diferencias, teniendo la capacidad de sacar proyectos por el bien de todos adelante. La gente le puso concepto a eso, construyó el sentido de la palabra. Por ejemplo, en ese momento en el país se hablaba de la seguridad democrática. La seguridad, según el presidente de la época, era tener militares armados hasta los dientes cada 100 metros para que la gente pudiera salir. Esa era la percepción de seguridad que el gobierno de la época guerrerista le vendía al pueblo, y la gente dijo, eso para nosotros no es seguridad. El concepto de seguridad para nosotros es que yo pueda dormir tranquilo
que si alguien viene a golpear a mi casa, yo pueda abrir tranquilamente sabiendo de que puede ser un vecino que necesita mi apoyo y yo no tengo el miedo de que me van a matar o que me van a robar. Eso es para mí seguridad, no es tener un hombre armado en cada esquina. Y que eso solo se consigue con solidaridad. De ahí la gente le puso contenido a esas palabras hacían sentido para todos. Y ya después de construir el futuro deseado, ¿sí? Con esas 4 palabras, entonces se trabajó en 3 estrategias para alcanzar esos 4 propósitos. Que el municipio fuera un municipio comunitario, sostenible, saludable y seguro. ¿Cuáles fueron esas 3 estrategias? A ver si le atinaron. Formación. Ahí tiene, váyanse compartiendo. La formación entre ellos, formación y educación, encuentros por la paz, preparación educativa de los animadores y acompañantes, ser soñadores y sobre todo darle seguimiento. Bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién se lo pudo pillar bien? Planificaron en conjunto la iglesia, la alcaldía y la comunidad. Sí, bueno, bien. Talleres de desarrollo humano, formación de animadores y trabajo comunitario. Bien. 2. Convocar a los jóvenes, Sí. semana de encuentro por la paz, donde hubiera actividades de reconciliación y de encuentro, y hacer un sueño para la comunidad, para el bien común. Bueno, sigamos, tranquilos. Tranquilos, que de eso se trata. Bueno, las 3 estrategias, la primera es la fundación de animadores, la segunda el acompañamiento y la tercera conciencia de la realidad y respeto a las diferencias. Bien, sigamos. ¿Quién más? Sí, la verdad todas son parte de las 3 estrategias, pero están dentro de esas estrategias gruesas. Ahora les puedo completar. Participación de una comunidad misionera de México y la guadalupana. Sí, creación de puentes entre los afectados para concentrarse en las relaciones y procurar el bien común. 3. Entre todos formularon el proyecto Guadalupe 2020. Nosotros pensamos que fue primero la convocar para sensibilizar a las personas, concientizar la situación que estaban viviendo, hacer talleres de formación. Nos llamó mucho la atención que decía formar para transformar. Empezar a formar a las personas con la idea de buscar la transformación y pues el seguimiento que era la planeación, ¿no? O sea, hacer o desarrollar estrategias ya concisas que puedan ser medibles para ir viendo cómo, pues, buscando metas, ¿no? Y alcanzándolas. Bien. Por aquí falta. Nosotros concretamos en cambiar mentalidad de las personas, la pastoral social por medio de la formación y dar herramientas a la comunidad y apropiarse del proyecto, que la comunidad se apropiara del proyecto Guadalupe 2020 con compromiso, vivencias de valores, talleres de reconciliación y participación, unión. Muy bien. Bueno, démosles un aplauso, hicieron un muy buen trabajo. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de las estrategias. Fueron solo 3 estrategias. Miren, ahí son 2 pautas que
ayer también les compartí a los padres cuando hablábamos, les decía, justamente el chip al que hemos venido históricamente acostumbrados es que vemos una realidad y decimos que está bien, que está mal de esa realidad y luego programamos unas acciones para intentar responder a esa realidad. O sea, que tenemos una mentalidad ciertamente un poco reactiva a los problemas, ¿ya? ¿Cómo reaccionar ante una problemática? ¿Cómo actuar frente a una problemática? Lo que este enfoque nos da es fundamentalmente haga conciencia de cuáles son los aspectos que tienen que ser transformados. Es decir, ¿qué clama conversión de nuestra realidad? ¿Sí? Para eso se hace esa matriz, que la explicaron también en el tercer módulo. Es decir, que si ustedes ya saben a dónde se quieren ver con niveles en el futuro deseado, cómo quieren ver a las personas, las relaciones, ¿sí? Las instituciones y lo estructural, la cultura, vamos a ubicar en este gráfico. Luego nos devolvemos a la situación actual, recuerden que ayer recogí todo esto, y luego identificamos línea por línea qué cambios tienen que dar las personas. Primero qué cambio, segundo qué cambio, tercero qué cambio, ¿sí? Esta reflexión se hizo con las comunidades. Y ahí es donde empieza la gente a tomar conciencia que el cambio no tenía que venir del padre ni del alcalde, que ellos tenían que empezar a cambiar. Y entonces, ¿qué identificaron? Pues es que nosotros cómo pretendemos que esta comunidad avance si ni siquiera sabemos qué nos hace ser comunidad. Las personas que habitamos aquí, estamos aquí porque unos vinimos huyendo de la violencia, otros porque pues aquí me tocó quedarme y estudiar aquí, vivir aquí, ¿sí? Pero no sabemos qué me hace ser a mí guadalupano. De hecho, que en ese momento el gentilicio que se usaba por parte de las autoridades era guadalupeño, ¿sí? El guadalupano es la primera conversión que hicimos en el lenguaje para decir es que lo que nos hace pueblo a nosotros es la Virgen de Guadalupe. Y si se dice que es la guadalupana, sus hijos somos guadalupanos y no guadalupeños. Y desde entonces le mandamos la cartita al gobernador, quédese con su guadalupeño. Guadalupeño ahora de hecho es una forma despectiva de llamar al que no es bien portado. Es decir, si alguien anda por ahí dando escándalo o algo, le dice usted sí es mucho guadalupeño, ¿sí? Porque el guadalupano es el que se acoge, ¿sí? A este proceso de cambio. Dice, yo estoy aquí porque quiero vivir aquí, porque opto vivir aquí y porque me comprometo, ¿sí? A hacer de este pueblo una comunidad pujante, ¿sí? Y se hizo hasta un perfil del guadalupano. Bueno, eso son cosas que salieron construidas con la comunidad. Todo eso se entusiasmó la gente, hacían muchas cosas. Cuando hay esperanza la gente, es que hasta el rostro se ilumina. No sé si vieron las caras de los chicos, ¿no? La forma como se expresan, la forma convincente, porque es algo que está absolutamente exacto. Ellos mismos están muy convencidos, entonces eso convence con facilidad a otros, ¿ya? Entonces se dieron cuenta cuáles son los cambios que las personas de Guadalupe tenían que dar, ¿sí? Primero, necesitamos saber qué, reconocernos guadalupanos. ¿Eso qué significa ser guadalupano? ¿Sí? Y tener sentido de pertenencia a este pueblo. Entonces, enterarme qué significa ser y por qué yo pertenezco a esta comunidad. ¿Ya? Esos cambios eran indispensables. Cuando ya fuimos al nivel relacional, ¿qué cambios necesitamos en las relaciones? No, pues nada, es que necesitamos construir vínculos. ¿Recuerdan la presentación que hace Monseñor Henao al principio? Dice, una comunidad que se ocupa de construir vínculos para vivir la experiencia de comunión. Es que esas dos palabras son muy cercanas. ¿Sí? ¿Qué me hace ver en el otro, en lugar de un enemigo, un paisano? La categoría de paisano. Es decir, que compartimos este territorio y tenemos cosas en común, aunque ideológicamente ustedes sean liberales y yo sea un conservador. Eso no nos hace
ni buenos ni malos. Cada quien con el derecho de seguir con su ideología, con su militancia, lo que quiera. Aprender a reconocer al otro. Entonces necesitamos reconciliar nuestras relaciones. Venimos con una carga histórica de dolor y de violencia, porque muchos de ellos vinieron huyendo de la violencia de otros lugares del país y se ubicaron ahí. Entonces necesitamos sanar todo eso, porque eso lo seguimos arrastrando en nuestras relaciones, y vivir la experiencia de construir nuestra categoría de ciudadanos, de paisanos, de hermanos. Es decir, desinstalemos de nuestras relaciones la conflictividad, aprendamos a reconocer y respetar la diferencia. Entonces esa fue la premisa en ese nivel relacional. Luego, en el nivel institucional, necesitamos unas instituciones que escuchen a la comunidad, que trabajen con nosotros, no aprovechándose de nuestra peleadera y ellos mientras tanto enriqueciéndose con los recursos de la comunidad. Necesitamos instituciones aliadas a las comunidades, trabajando por el desarrollo del pueblo. ¿Sí? Y por último, necesitamos construir modelos de vida distintos. ¿Sí? Es decir, que tengamos un proyecto común que nos lance a vivir de una manera muy distinta. Una cultura de la paz, por eso instituyeron la Semana por la Paz. Necesitamos vivir una cultura comunitaria, una cultura de seguridad, pero seguridad con la participación de todos. Una cultura participativa, es decir, que no es que vengan aquí a prometernos cada 4 años, no, la ciudadanía ya tiene una propuesta hasta el año 2020, los candidatos, cada vez que vengan, no es que nos vienen a ver a cómo nos engatusan, sino aquí les decimos qué es lo que la comunidad quiere. Eso es una cultura política distinta, ¿ya? Necesitamos una cultura de la participación y de la solidaridad. Eso es básicamente lo que salió de esa matriz. Entonces viene la pregunta de con qué vamos a lograr todo eso. No había plata, Pastoral Social no tenía plata. El obispo dijo, yo les apoyo lo que sea, y si quieren traer monquitas traigan, pero yo no tengo plata. Nos lanzamos. Ahí sí, Dios proveerá. Nos lanzamos, no teníamos un peso para eso. En ese momento, el joven alto que aparece ahí, que dice alcalde 2004-2007, ¿sí? Él era el candidato del párroco. Yo quiero hacer esa claridad porque eso es muy importante. Él era el candidato del párroco, porque aunque al párroco lo cambiaron para que no siguiera la peleadera, el que vino se puso del lado del alcalde. Y el párroco, aunque lo cambiaron, él montó su fortín político desde afuera y seguía atacando desde afuera para montar su candidato propio. Era un médico, muy buen muchacho también. Lo que veíamos venir es que iba a seguir el agarrón. De hecho, y esto sí es una infidencia, pero de hecho el gobernador, intentando reconciliarlos a los dos padres, porque pues uno se puso del lado del alcalde y el saliente pues bravo. Entonces, para reconciliarlos, los invitó a la inauguración de un centro recreacional, una obra muy bonita que había hecho la gobernación en el municipio. Y se encontraron los dos y se agarraron a puños delante de la gente, los dos sacerdotes. Eso acabó de poner la cosa en un nivel de conflictividad como ustedes no se imaginan. Sí. Bueno, para que más o menos se hagan una idea de cómo iba la situación. Eso era una bola de nieve. Y este médico era el candidato del padre Bernardo. Entonces él tenía la misión de que si ganaba tenía que perseguir todo lo que fuera al alcalde saliente. Yo entré a nombre de la Pastoral Social, pero yo soy de ella y mi familia estaba más involucrada, más no pude, porque el alcalde era mi hermano. Era un laico comprometido. Y imagínense lo que representaba para el pueblo que yo entrara a favorecer un proceso de reconciliación. Hubo gente que decía, esa viene a limpiarle la cara al hermano, de todo decía. Pero realmente porque mi papá había sido un líder moral muy fuerte en mi pueblo. Entonces la gente acudía a nosotros como familia, hagan algo. En memoria de don Antonio, hagan algo porque esto se nos va a salir de control y se van a empezar a matar por esto. Y entonces lo que hicimos fue buscar
observar a un grupo de señores que antiguamente habían sido los de la Sociedad San Vicente de Paúl. Era un grupo de señores, sí, como de muy buena reputación en toda la comunidad, y que habían estado detrás de las grandes obras que el pueblo había hecho. Mi papá era uno de ellos, ¿no? El hospital lo habían construido ellos, el colegio lo habían construido ellos, el templo lo habían construido ellos, las escuelas, ¿sí? Los campos deportivos lo habían construido ellos. Entonces, acudimos a ese grupo de señores. Yo realmente iba apoyando, pero no podía hacer el rostro visible porque mi familia estaba involucrada, era parte del conflicto. Y lo que hicimos básicamente fue ayudar a que estos señores, que eran muy respetados y muy escuchados por todas las partes, fueran entablando el diálogo con todo el mundo, ¿sí? Y cuando llegaron a hablar con el candidato del párroco, es decir, con el médico, él les dijo: ustedes entenderán, si yo llego a distanciarme del padre Bernardo, pues voy a perder las elecciones. Y entonces estaban muy frustrados los señores, los del grupo. En ese momento yo dije: pues yo sí me voy a lanzar, porque en teoría los dos estábamos representando dos orillas distintas. Yo se suponía que estaría abogando por mi hermano y él pues del lado del párroco, ¿sí me entienden? Entonces le dije en ese momento: Francisco, no podemos seguir el espiral de odio que está llevándose a este pueblo al traste. El padre no es de aquí, el otro padre que llegó tampoco es de aquí. Son personas transitorias, pero tú y yo nacimos aquí. Jugábamos en las calles, porque además éramos una cuadra de vecinos, o sea, estábamos muy cercanos, habíamos crecido juntos, jugábamos juntos en la infancia. Le decía: por nuestros viejos tiempos, hagamos honor al nombre de nuestros padres. El papá de él ya había muerto y el mío también. Y los dos fueron líderes que de verdad entregaron la vida por este pueblo, por construir un pueblo distinto. Hagamos honor a eso. Nosotros no le debemos lealtad a nadie más que a esa memoria. Entonces, Francisco dijo: cuente conmigo. Y realmente él, llegando a la administración, porque ganó, fue quien puso el financiamiento, incluso para el salario de las hermanas. Las hermanas no las financió ni la diócesis ni la parroquia, la municipalidad financió el recurso de sostenimiento de las hermanas. ¿Con qué formamos como pastoral social a los animadores? Con recursos del municipio, pero fue la persona que vivió este proceso con el pueblo y se dio cuenta de todo el daño que había pasado, y él ciertamente toma un poco de distancia de su mentor político y logra pues dar el salto, acompañar al pueblo hacia la reconciliación. Digamos, ahí a veces es necesario como perder el miedo y lanzarse, no hay otra manera. Yo también le decía a los padres: esta situación estalló cuando yo estaba en un taller con John Poledra aprendiendo esto, y en ese momento tenía una angustia porque no sabía qué hacer, y nos llamaban, vengan y hagan algo, y en ese momento pues se me ocurrió contar, y John Paul utilizó eso para vivir todo el ejercicio sobre ese caso. Eso me dio luces, y terminando ese encuentro en Cartagena, yo viajé a mi pueblo y ahí estuve 15 días acompañando un poco esos diálogos, y bueno, finalmente resultó en eso. Llegamos a tener el futuro deseado, sabíamos los cambios que queríamos, pero ¿qué fueron las estrategias? ¿Con qué contamos para transformar? ¿Qué tenemos que hacer para lograr identidad y sentido de pertenencia? Entonces fue abrirnos la pregunta: ¿qué nos convoca como pueblo? ¿Qué nos hace ser pueblo? Si todos venimos territorialmente en lugares distintos, somos en la política adversarios, ¿qué nos hace ser pueblo? Y encontramos la respuesta en la Virgen de Guadalupe. Encontramos la respuesta en la Virgen de Guadalupe. De hecho, yo empecé a estudiar el acontecimiento guadalupano por este proceso, porque había que entender qué había en la historia del acontecimiento guadalupano que me diera elementos para poder como orientar un poco ese proceso pedagógicamente, ¿sí? Y cuando me voy enterando que toda la vida celebrábamos la fiesta patronal, y que la Virgen de Guadalupe, que Guadieguito y la fiesta, y ahí no sabíamos más nada. Pero
y que, entre otras cosas, también hubo una conversión personal ahí, porque yo estaba muy peleada con el referente femenino que mi mamá me había impuesto de la Virgen. Ella me decía, cuando mis hermanos se peleaban con sus esposas, entonces yo la veía, la oía a ella decir, es que ellas son las que tienen que dar siempre su brazo a torcer. Al marido lo hace la mujer y ellas tienen que doblar la hoja siempre y aceptar todo, finalmente son las esposas. Y eso a mí me retorcía las tripas, yo lo confieso. Y yo decía, pues si eso es casarse, no me voy a casar nunca en la vida. Y si eso significa de verdad ser una esposa, no, pero es que así es María, así fue María. Y me pintaba una mujer tan sometida que yo me peleé. O sea, internamente yo estaba muy peleada con ese referente de mujer que mi mamá me estaba imponiendo. Y le fui cogiendo fobia al rosario y todo. Cuando yo voy leyendo esa historia, pues ella me fue convirtiendo. Yo dije, de sumisa, nada. Pero sí, realmente es una verdadera mujer liberadora, ¿sí? Reconciliadora. Y yo reconozco que no fui la gestora de la transformación de ese pueblo. Fue realmente un medio, una facilitación que Dios usó. Pero a la par de ir acompañando eso, yo misma hoy me reconozco totalmente transformada. ¿Sí? O sea, el aprendizaje yo lo hice ahí, en esta experiencia. Y cuando empieza uno a decir, bueno, ¿qué necesitamos entonces aprender de la guadalupana para ser guadalupanos? Y entonces fue empezar, por eso la fundación se llama Juan Diego. Porque no podíamos ni que la parroquia ayudara porque estaba totalmente desprestigiada, ni que eso dependiera del municipio porque el municipio también estaba desprestigiado. Teníamos que crear un organismo, digamos, que fuera un puente. Por eso Alexandra lo describe así, que sea un puente entre todas las partes que estaban, y ahí nace la Fundación San Juan Diego, que tiene la misión de Juan Diego, de ir a llevar el mensaje. ¿Con quién se constituyó esa fundación? Con jóvenes de las mismas comunidades. Eran jóvenes que cuando empezamos el proceso formativo, miren, algunos no sabían ni expresarse, algunos no levantaban la cabeza para hablar. Yo sé por qué no llegaron estos muchachos. Yo esperaba líderes y llegaron unos chicos tremendo, como muy tímidos, no daban pie con bolas. Yo estaba angustiadísima. Y mírenlos, son los que aparecen ahí en las entrevistas como están hablando. Porque realmente, insisto, no hay que desconfiar del Espíritu Santo. La obra es de Él. La obra es de Él. Y Él es el que realmente ha ido tejiendo todo esto. Encontraron unas monjas que se llamaban misioneras guadalupanas, habiendo tantas congregaciones en Colombia, pero a todas las que invitamos a asumir ese acompañamiento, ninguna pudo. Y un día me encontré en un libro con ese nombre, me metí al internet y no estaban en Colombia, pues nos vinimos a México y nos las llevamos. Por eso llegaron a Colombia ellas, ¿sí? Y hoy están acompañando muchas de estas experiencias, tanto allá como aquí en México. Pero todo esto para decir, miren, esa identidad guadalupana la fuimos construyendo. Ahora, ¿cuál fue la estrategia para construir esa identidad guadalupana? Recuperar prácticas antiguas. Este grupo de varones, ¿sí?, nos recordaron una enseñanza y lo dijeron así. Don Antonio, o sea, mi papá, tenía una frase, que si de monumentos se tratara, había que hacerle monumentos a las mujeres y a las empanadas. Porque las mujeres a punta de empanadas habían logrado recaudar los fondos para todas esas obras que ellos habían hecho. O sea que aunque los protagonistas visibles era el grupo de la Sociedad de San Vicente de Paúl, habían sido sus esposas las que habían hecho toda la labor de recaudación de fondos para poder levantar escuelas, templos, cementerio y hospital. Entonces fue recuperando en la memoria de los viejos qué era lo que antes los convocaba a ellos para consolidar procesos comunitarios. Dices que yo no entiendo ahora por qué, si el gobierno no viene, nos hace, entonces no, es que estamos graves y entonces nada avanza. Las comunidades levantaron todo eso. ¿O es que creen que los templos con qué se levantaron? Pues con el esfuerzo de la comunidad. Aquí con enchiladas y con lo que sea.
recuperemos una práctica ancestral. ¿Sí oyeron las mingas comunitarias? Esa es la primera estrategia. La minga comunitaria es la primera estrategia. En la minga era donde íbamos a cambiarle el chip a las personas, ¿sí? Para despertarle el sentido de la comunitariedad, de trabajar por el bien de todos. Entonces, intencionamos metodológicamente esas mingas. Que la comunidad dijera, oiga, nos gusta, como que aprendiera a reconocer qué es lo privado, la casa, de la puerta para adentro, eso yo veré cómo tengo mi casa. Pero de ahí para afuera es lo público, es decir, lo que es de todos. Y no le corresponde al alcalde siempre venir a resolver lo que nos está dañando la carretera, es de todos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Con la comunidad empezaron diciendo, sí, miren, esta escuela está muy fea. Ok, vamos a organizar una minga. Pero pedagógica, una minga es un término indígena en Colombia, ¿sí? Que es una convocatoria a toda la comunidad para que ese día salgan a hacer un trabajo para el que son convocados, ¿sí? ¿Sí ven esos espacios donde ven arreglando la vía? ¿Sí? Están arreglando la vía porque se había en un derrumbe y la gente sale y hace su trabajo. Entonces, se llama convidada, ¿no? sí, convites en algunos lados. Eso es la minga en el caso colombiano, pero es una palabra ancestral, ¿sí? Viene de las comunidades indígenas. La minga comunitaria es eso, es hoy los invitamos a toda la comunidad para que vamos a arreglar juntos la vía porque está fea. Entonces salen todos. Pero mientras están en el trabajo se vuelve una fiesta y eso va construyendo mucho vínculo. Ustedes no se imaginan cómo eso va cohesionando a la comunidad. ¿Sí? No es un taller sobre comunidad, es en la minga donde están aprendiendo a hacer comunidad. ¿Sí? El valor pedagógico de las akermés, ¿cómo es que le llaman ustedes? Si ustedes lo logran intencionar y pedagógicamente organizarlo para que logre cambios, eso puede ser. Por eso les decía, el asunto no se trata de inventarse nuevas cosas, es de resignificar lo que ya hemos tenido históricamente y funciona. ¿Sí? Para nosotros tiene más valor pedagógico la minga que los talleres. Los talleres son el complemento a la minga. Fíjense que ustedes lo que más identificaron fueron los talleres. Sí, porque estamos muy acostumbrados y creemos que todo es la formación. Pues para nosotros, realmente ha formado más a esas comunidades las mingas que los talleres. Los talleres solo tienen un propósito. No son los animadores que van a llevarles un tema. Los animadores solo llevan preguntas y juegos. Los jóvenes están formados intencionalmente solo para hacerlo porque ellos son miembros de su misma comunidad. Ellos no son ni pedagogos ni trabajadores sociales, ellos sencillamente son animadores comunitarios, es decir, organismos levadura, agentes de cambio. Y ellos llevan una pregunta o una ronda de preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es comunidad para ustedes? ¿Sí? Van a partir de preguntas generando la reflexión de la comunidad, que la misma comunidad ponga nombre a cosas que ya saben al menos. Y de repente sí llevan una lectura, un video, alguna cosita y luego sí los juegos, pero hasta los juegos están intencionados para que respondan al propósito que tienen. Entonces la primera estrategia es la minga comunitaria, la complementaria es la formación, pero una formación que no es a la que ustedes pueden estar acostumbrados, como esta, sentarse y escuchar a alguien que sabe según nuestro criterio, sino sentarse con uno mismo de nosotros y preguntarnos, porque las preguntas detonan cambios. El poder transformador de las preguntas. Recuerden, y eso es muy bíblico, ¿cuántas veces Jesús pregunta? ¿Sí? Pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Quién dices que son exactamente? Preguntas, el poder de las preguntas es muy importante. Entonces, a lo que los hemos enseñado nosotros a ellos es a saber formular buenas preguntas. Recuerden el caso Guajiro, ustedes lo estudiaron, ¿cierto? Fueron 3 preguntas
que detonaron ese proceso? No, 2. ¿Por qué nos matamos? Y la segunda, ¿a quién le conviene que nos matemos? Esas 2 preguntas gestaron la transformación de Guajira. Entonces, yo quiero que entendamos que la formación no necesariamente es dar. Por eso también a los padres les decía, libérense de la angustia de la réplica. ¿Sí? Libérense de la angustia de tenemos que hacer réplicas. Es decir, vamos y oímos 8 horas y luego yo en media hora ya no sé qué más decir. Y tengo la angustia porque no sé decir lo mismo y de la misma manera que ya nos lo dijeron. No, hay que recrear. Y la forma de recrear es allí, en la cotidianidad. Y eso es lo que hacen los muchachos. Recreaciones. Por eso nace el tema de Semana por la Paz. Entonces, lo que ustedes oyen de herramientas, formación, no son más que espacios a donde la comunidad sale. Entonces, ¿qué hacen? La estrategia de la minga están toda la mañana, luego la fiesta del almuerzo, porque hasta el almuerzo todo el mundo participa, niños, ¿sí? Todo el mundo participa. Lo que para ustedes es la comida, para nosotros es el almuerzo, al mediodía. Y allí comparten el almuerzo, es comunitario, ¿sí? Cada quien lleva de lo que puede, de lo que tiene y se comparte. Todo eso está forjando y formando más que darles un taller de qué es ser comunidad. ¿Ya? Lo están viviendo. Sí, lo están viviendo. Y como les digo, las dinámicas, ahí sí que les hemos sido muy exigentes a los chicos. Las dinámicas tienen que ser preparadas, cuál es la intención y cómo refuerzan la idea de cambio. Porque es que muy a menudo nosotros desde el discurso decimos de combatir algo, pero en nuestras prácticas lo reafirmamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no se trata de jugar por jugar, porque a la gente eso le gusta mucho, los jueguitos. Ahí ven a los chicos cómo juegan con la gente. Pero los juegos están intencionados. Si yo pongo aquí 10 sillas y les digo pongan música y van bien voluntarios y van bailando, ustedes conocen esa dinámica, ¿cierto? Sí. Bien. Apagan la música, ¿cuál es la regla de ese juego? Hay que ganar una silla. Y si eso implica que usted tumbe al otro o pase por encima de él con tal de ganar su silla y gana el más fuerte, ¿sí? O el más ágil. ¿Ustedes creen que eso educa el sentido comunitario? Nos podemos reír mucho, pero está totalmente desvirtuando y la gente resulta que más que el taller se acuerda lo que comió y lo que hubo. Así es que déjenme decirles que muchas de las palabras que hemos invertido en talleres se pueden haber estado perdiendo. Y en cambio en el juego decimos todo lo contrario. Ahora, lo que les hemos enseñado es tomen esos juegos y conviertan las reglas del juego de tal manera que saquen el propósito que tienen. Entonces, la regla del juego varió. Si lo que queremos es generar la reflexión sobre la comunidad, la inclusión y todo lo demás, entonces ponemos las mismas 10 sillas, se apaga la música, pero la orden es nadie puede quedarse sin silla. Tienen que encontrar la manera de que todos queden sentados. Y se va quitando una silla y ellos van haciendo maraumas, pero encuentran la manera de sentarse. Al final se quita la última silla y se pueden sentar. Utilizan las propias rodillas del anterior, hacen círculo y cada quien en la silla del otro. Y encuentran la manera de sentarse y todos quedan sentados. Pero eso transmite y afianza una cosa muy distinta. Y a veces tiene más poder que todo un taller de que el filósofo tal dice que la comunidad es tal cosa y no sé qué tantas cosas y eso no le queda a la gente. ¿Ya? Esa fue la segunda estrategia. ¿Y la tercera cuál fue? Entonces, minga, formación y las asambleas. Ustedes dicen algo así como seguimiento entre lo que lograron identificar. El seguimiento. ¿Qué son? Esas son las asambleas. Las asambleas es el espacio donde se convoca toda la comunidad, ¿sí? ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sobre todo contrastando los cambios
necesitábamos dar y si lo que estamos haciendo está logrando los cambios que queríamos. Y eso fueron las asambleas. Miren, todo un municipio, ¿sí? Y en esas asambleas no solo participa la comunidad, participan todas las autoridades, incluyendo la parroquia, la alcaldía, las otras iglesias, participan los centros educativos, participan representantes de los comerciantes. ¿Y cómo vamos? Ustedes no se imaginan cómo en 4 años un municipio, entre los últimos puestos del departamento, para ustedes es el estado, el departamento de Huila tiene 37 municipios, Guadalupe ocupaba el lugar 27 por toda la corrupción, ¿sí? Siempre íbamos a desaparecer como municipio, íbamos a quedar como un corregimiento de otro pueblo más grande que quedaba por ahí cerca. Entonces, a los 4 años pasó al 8º lugar, a los 8 años pasó al 2º lugar y luego ha permanecido siempre en el 1er lugar. Eso, no para nada, pero eso confirmó a la gente rápidamente, o sea, el resultado fue tan rápido. ¿Por qué? Porque se fueron transformando las instituciones. La gente se dio cuenta que es que no hay que llevar un buen cristiano a las instituciones, que hay que ir transformándolas, caminando con ellas y no en contra de ellas. ¿Ya? Y fueron los aprendizajes que poco a poco fuimos haciendo. Es posible cambiarlas. Y si este tema de llegar a hacer transformaciones de tipo cultural, pues claro que se han vivido, ¿sí? Llevamos un tiempo récord ya de 8 años sin muertes violentas en riñas políticas, pues en riñas callejeras. Hay muertes violentas, digamos, por accidentes, pero no muertes violentas. Sigue llegando. Tenemos 45% de la población sigue siendo flotante. Muchísimo. Entonces, ¿eso qué significa? Que todo el tiempo toca estar como volviendo a empezar con la gente que va llegando, ¿sí? Entonces toca estar, por eso las generaciones de animadores, esos que aparecen ahí ya todos son profesionales. Reinel, el morenito, es hoy el secretario de Planeación Municipal. Alexandra es la secretaria general del hospital. Luz Angelis es la que dirige el canal comunitario de televisión. ¿Sí? Todos son jóvenes que ya se graduaron en la universidad y hoy ocupan cargos de liderazgo. Después de esta hay por lo menos unas 6 o 7 generaciones más de animadores, todo el tiempo de animadores comunitarios que están haciendo la labor porque tenemos una población que es flotante. ¿Ya? Entonces toca todo el tiempo estar, pues, porque realmente no tenemos una única población a la que dice ya, todo el tiempo se está subiendo gente nueva y hay que involucrarla. Pero ya, por ejemplo, yo ya llevo por lo menos un año que no puedo ir. Ya no acompaño ni siquiera las asambleas, ya ellos las hacen solos. Ya identifican cuando hay una tensión y saben cómo resolverlo y transformarlo sin que eso los ponga peleados. ¿Ya? Exacto. Las hermanas ya salieron de allá, ya no están ahí, ya salieron de Guadalupe, se fueron a otros lugares. Ya no, hoy en día hay una directiva en la fundación y los muchachos caminan solos. Y entre ellos se transmite la formación, unos a otros, la nueva generación. No, sigue siendo un pueblo de mucha movilidad. ¿Listo? Bueno, vamos a tomar un descanso y venimos ya a trabajar sobre una teoría de cambio. Pero quería que explicar esto apoyado en una experiencia concreta nos ayuda a dar más claridad. Sin llegar, fíjense cómo un movimiento tan grande de todo un municipio con solo 3 actividades. La receta real es complejicen en la reflexión, es decir, en llegar a qué cambios necesitamos. Pero en la práctica hay que simplificar, no hay que ahogarse en el activismo porque eso mata los procesos. Poca acción, mejor intencionada, con más potencial impacto. Ahí está la clave.